Queridos amigos, queridas amigas, aquí estamos una vez más con mucho gusto, con mucho entusiasmo para compartir con ustedes esta perashá rica en información, rica en drama, rica en situaciones que son incomprensibles así en la parte literal. Y bueno, como siempre, empezamos con el resumen. Joel, si puedes bajarle un poquito el volumen, porque sí me... Ok, vamos con el resumen. Itzhak se casa con Rivka. Luego de 20 años sin hijos, sus plegarias son respondidas y Rivka concibe. El embarazo es difícil ya que los niños se pelan dentro suyo. Y aquí tenemos una cosa increíble, ¿no? Otra vez, una de las matriarcas tiene dificultad para concebir. Vamos a explicarlo. Dios le dice que tiene 2 naciones en su vientre y que su hijo menor prevalecerá sobre el mayor. Esav sale primero. Jacob nace tomando el talón de Esav. De ahí viene el nombre Jacob. Esav crece para ser un cazador y un hombre de campo. Jacob es un hombre completo, un habitante de las tiendas del estudio. Y eso también, todo esto lo vamos a explicar, ¿sí? ¿Por qué Jacob sale agarrando el talón de Esav? Itzhak prefiere a Esav, fíjense, a este nivel de estos gigantes, ¿verdad?, de la Torá, y hay preferencias entre hijos, ¿no? Algo incomprensible. Rivka prefiere a Jacob. Vamos a explicar todo esto. Volviendo exhausto y hambriento del campo luego del día de caza, Esav vende a Jacob los méritos que le corresponden como primogénito con un guiso de lentejas rojas. Es un suceso muy famoso y que también lo vamos a explicar a la luz de la Kabbalah. Tenemos también en Gerar, en la tierra de los filisteos, Itzhak presenta a Rivka como su hermana. Otra vez vemos la misma escena que ya vimos anteriormente con Abraham. Por temor a ser asesinado por alguien que desde la belleza de Rivka pueda aprovecharse de ella. Trabaja la tierra, destapa los pozos que su padre Abraham cavó y cava una serie de nuevos pozos de agua. Sobre los 2 primeros hay una lucha contra los filisteos, pero las aguas del tercer pozo son disfrutadas con tranquilidad. Aquí hay muchos secretos que vamos a develar en esta clase. Esav se casa con 2 mujeres hititas. Isaac se pone anciano y ciego y expresa su deseo de bendecir a Esav antes de su muerte. Mientras Esav sale a cazar para preparar la comida preferida de su padre, Rivka viste a Jacob con la ropa de Esav, cubre sus brazos con piel de cabra para simular a su velludo hermano, prepara un plato similar y envía a Jacob hacia su padre para recibir la bendición. ¡Wow! Aquí sí, no se entiende nada, que a este nivel haya intrigas, haya mentira, haya engaño. Vamos a explicarlo. Jacob recibe la bendición de su padre para tener el rocío del cielo y lo mejor de la tierra y para gobernar a su hermano. Cuando Esav vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Itzhak puede hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esav subirá. Aquí también hay un secreto muy importante que vamos a develar. Bueno, vamos a empezar con la gematria del milui de la palabra toldot. Sí, toldot son generaciones, tiene, si podemos ver, Taf 400, Vav 6, Lamed 30, Dalet 4, Vav 6, Taf 400, da 846, 8 más 4, 12, más 6, 18, 18 es Jai. ¿Qué nos quiere decir este Jai en la palabra toldot? Muy fácil, muy complicado y muy profundo también. Estamos viendo que para poder conectar con la vida, tenemos que conectar con la Torah. Es lo primero que nos está diciendo. Sin Torah no hay vida. Porque estamos leyéndola de la Torah esta frase, ¿verdad? Sin Torah no hay vida. Y para que esta vida pueda ser transmitida a través de las generaciones, necesitamos la Torah. No hay otra. Estamos cada Shabbat, cada tefila, leyendo del Humashim, leyendo de los libros de tefilá. Cada vez que nos conectamos, estamos adquiriendo vida. Y cuando hablo de vida, estamos hablando de cancelar el caos, de sanarnos, de abrir los caminos luminosos. Tenemos que entender que eso es vida.
¿sí? Y no se puede si no es a partir de la conexión con nuestros libros sagrados, con el Tanaj, con la Torá, con nuestra historia que es vigente, que es actual. No hay manera de obtener vida. Entonces, bueno, el primer gran mensaje es: apeguémonos al estudio de la Torá para poder obtener vida para nosotros y para darle la mejor oportunidad a Toldot, a nuestra descendencia. Este es el primer gran mensaje de esta perashá. Y también vemos aquí, Isaac pidió por Rivka, y cada Shabbat nosotros, aquí cuando leemos esta parte en el libro en los Sidurim, lo anunciamos y pedimos que en ese momento la gente se concentre en pedir por terceros, ¿sí? Porque es muy poderoso cuando nosotros, en el momento de Tefilá, en vez de pedir por nosotros, pedimos por terceras personas. Eso es la luz retornante que ya hemos visto en otras ocasiones. El poder de la Tefilá es tremendo cuando lo usamos primeramente hacia afuera, ¿sí? A un tercero con mucho corazón y con mucha cabana. Ese es el gran secreto, hacerlo de verdad, que se pueda sanar X persona y decimos su nombre y podemos decir el nombre de su mamá también, ¿sí? Porque la mamá, se dice el de la mamá porque la energía femenina es Malhut y el Malhut queremos que se sane, ¿sí? Y lo hacemos con toda la cabana. Este es otro de los regalos de esta perashá, ¿sí? Isaac pidió por Rivka. Rivka, a pesar del nivel de certeza que tenía, no pudo despertar una conexión con este nivel de mazal que necesitamos. El nivel que despierta vida, hijos y sustento. Porque acuérdense una cosa, tanto vida, hijos y sustento, las tres se supone que están, o nos dicen nuestros sabios, están predestinadas, ¿sí? Pero acá hay una realidad que vamos a explicar ahorita. Solamente Isaac lo pudo despertar porque su conciencia era distinta. Pero además, ¿qué quiere decir? Rivka pedía para ella misma. No es igual cuando Isaac pide por ella. Tiene mucho más fuerza. ¿Sí? Por eso se dice que Rivka no estaba en ese nivel de certeza de conciencia, porque cuando uno pide para uno es mucho más complejo y menos efectivo. Pero cuando alguien más pide por uno, cuando nosotros pedimos por otro, tenemos una fuerza mayor. Esta es la gran importancia. Ahora, el mazal, ¿qué es toda esta? ¿Qué es el mazal? Es la influencia astral con la que nacemos. Y como repito, se dice que vida, hijos y sustento ya están predeterminados, ¿sí? Realmente lo que nos decía nuestro querido maestro, el rabino Berg de bendita memoria, decía: sí estamos predeterminados, pero nunca llegamos al máximo. Siempre se nos regala, Dios nos regala una cantidad de hijos mayor a la que tenemos. Nos regala una cantidad de vida mayor a la que vivimos. Nos regala una cantidad de abundancia mayor a la que disfrutamos en la vida, porque vamos acortando con nuestras desconexiones. Nunca llegamos a lo que realmente nos dan. Y por otro lado, también nos dicen algunos sabios que igual ese mazal se puede cambiar si hay un mérito extraordinario de la persona. Entonces, no es definitivo. Vamos acortando, ¿sí? Hay muchas desconexiones que son caret, que no os voy a mencionar acá. Caret es acortamiento de vida. Y entonces vamos acortando la vida que inicialmente el Creador nos regaló, ¿sí? Y por ejemplo, si no cuido mi cuerpo, voy a cortar mi vida. Si alguien se la pasa corriendo motos en la carretera, pues en algún momento puede haber un accidente, ¿sí? Eso acorta su vida que originalmente le regaló Dios. Si no trabajo, no voy a decir yo, si una persona no trabaja y tiene predestinado, por decirlo así, tiene en su mazal un sustento enorme, no puede manifestar ese mazal. Tiene que haber el esfuerzo para manifestar lo que Dios nos regaló desde que nacimos, ¿sí? Y si una pareja tiene para 10 hijos y no quieren hijos, que pasa mucho, pues no van a tener la cantidad de hijos que Dios les permitirá tener en cierta vida. Entonces, sí depende mucho de nosotros. Hay una sociedad con el Creador y la fuerza de poder pedir por otros subsana mucho de lo que a veces hacemos en este mundo físico. El mazal, tenemos que entender, no es suerte. Muchas veces lo traducimos como suerte. Cuando decimos mazal tov, creemos que estamos diciendo buena suerte. Cuando decimos mazal tov, quiere decir que tengas buena influencia de arriba, que tu influencia sea luminosa, ¿sí? Eso es. En Kabbalah, en el judaísmo, no hay suerte.
todo es causal, todo es causal. ¿Ok? Estamos por encima del Mazal, porque también mucha gente dice, no, pero está escrito que a Abraham le dijeron que iba a estar por encima de la influencia de las estrellas. ¿Por qué hablamos de astrología y por qué hablamos de todo ese tipo de cosas? Sí, a Abraham Dios le dijo que iba a estar por encima de la influencia astral siempre y cuando trabaje en sus midot, siempre y cuando trabaje en su tikkun. Si nosotros nos abocamos a trabajar en nuestro tikkun, a trabajar en donde tenemos fallas, a ser estas personas luminosas, estas personas que piden por terceros cuando rezan, estas personas que están buscando oportunidades constantes de revelar luz, vamos a pasar por encima de nuestro Mazal. Es decir, no vamos a hacer efecto de nuestra influencia astral, sino vamos a estar por encima del efecto y vamos a ser causa. A eso se refiere la Torá cuando nos dice, cuando Diosito le dice a Abraham que va a estar por encima de la influencia astral. ¿Sí? Pasan 20 años para que Rivka pueda concebir. Primero Sará, ahora Rivka, más adelante Rachel y en algún aspecto Lea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué la dificultad para poder procrear? Siendo estas elevadas almitas, nuestras 4 maravillosas matriarcas, el mensaje es claro desde el punto de vista de Kabbalah. La mujer es Malhut, para revelar luz, el bebé es luz. Para revelar luz en Malhut se requiere esfuerzo, no hay otra. Ese es el gran mensaje. Ese es el gran mensaje, porque hay mucho cuestionamiento. Nos dicen, oye, pero ¿cómo puede ser que mujeres tan virtuosas tengan tanta dificultad para tener hijos? ¿Cómo es posible? ¿Dónde está Dios en ese momento? Tenemos que entender que la Torah es un código y todo lo que vemos sí es por un lado una historia, pero por otro lado es una historia energética. Lo que nos dice la Torah es, queremos luz, esfuerzo. Queremos luz, a veces dolor. Queremos parir un producto luminoso en nuestras vidas, tenemos que pasar por un proceso. ¿Sí? Ok. Shem, el hijo de Noah, Rivka estaba confundida. Ella había orado para tener hijos durante muchos años y no quedaba embarazada. Finalmente quedó encinta y luego se dio cuenta de que algo malo sucedía cuando ocurrían peleas en su útero. Los cabalistas nos dicen que ella se acercó a Shem, uno de los hijos de Noah, quien era un gigante espiritual de esa generación, para que le ayudara a descubrir qué ocurría. Él le dijo que en su vientre había 2 naciones, 2 almas totalmente diferentes. Y esto nos da para muchísimo aprendizaje, para muchísimas historias que nos van a servir. Los niños se pelean dentro de ella y realmente la Torah está hablando de nuestra historia. Está hablando de cada uno de nosotros. Es la lucha entre el cuerpo, Esav, y el alma, Jacob. Entre el deseo de recibir, Esav, y la conciencia, Jacob. Entre el yo, Esav, y entre el querer compartir, Jacob. Esa es la historia de nuestras vidas, el deseo de recibir Esav, contra la conciencia elevada, Jacob. Esto es esta perashá, y vamos a ver que hay mucho que podamos hablar de esto, porque si nos vamos en este tenor, fíjense qué interesante y qué importante esto. Esav sale primero, Jacob sale tomando el talón de Esav. ¿Qué nos quiere decir esto? Fíjense qué claro es el secreto cuando lo entendemos de esta manera. ¿Qué sale primero cuando nace un bebé? ¿Qué es lo que primero que el bebé manifiesta? Manos cerradas, llorando, quiere que lo apapachen, quiere que lo alimenten, quieren que lo carguen. El bebé quiere, para él. Es el deseo de recibir infinito, es el deseo de recibir que no tiene límite. ¿Sí? Primero sale el deseo de recibir, primero sale Esav. ¿Sí? Luego que sale, siempre hay conciencia desde el nacimiento, porque somos seres de conciencia. Desde que nacemos hay una conciencia. Pero cuando nacemos, ¿dónde está la conciencia? Al nivel de talón. Porque nuestro trabajo es elevar nuestra conciencia desde el talón hasta Keter. Desde Malhut hasta Keter. Acuérdense que somos un árbol de la vida chiquito. Somos un microcosmos. Entonces, ¿qué significa que Jacob, conciencia, está agarrando el talón de lo más bajo a el deseo de recibir para sí mismo?
Apenas empieza a querer controlarlo en la parte más baja. Así nacemos. Nacemos con la conciencia en los pies y nuestro trabajo es ir elevando la conciencia constantemente. De eso se trata. Tenemos que hacer el trabajo constante para elevar la conciencia. Y Esav se alimenta de Jacob, así como el otro lado se alimenta de nuestras desconexiones. ¿Sí? Esav agarra fuerza siempre, queriendo hacer daño a Jacob. Esav, su deseo es exterminar a Jacob de alguna forma. Lo vemos durante toda la historia. Esa es su motivación. ¿Sí? Y esa es la motivación de nuestro otro lado, querer que nuestra conciencia no suba. Y por otro lado, Jacob usa el deseo de Esav. El deseo, si lo controlamos, el deseo de recibir, si lo controlamos, lo convertimos en deseo de recibir para compartir. Y es muy poderoso. Entonces necesitamos un deseo fuerte como Esav, pero controlado para que podamos compartir. De eso se trata. Y lo domina, al final lo domina, vamos a ver la historia más adelante, y se convierte en la semilla del pueblo judío. ¿Ok? Esav cazador, hombre de campo, nos dice la Torá. ¿Sí? Campo, ya lo dijimos la clase pasada cuando hablamos de la cueva de Machpelah. Campo es Malhut, nivel de Nefesh. Era un hombre que su nivel de conciencia estaba en Nefesh, el nivel animal. Cazaba y comía, mataba. Era una persona que estaba imbuida únicamente en actividades que eran deseo de recibir para sí misma, conectado con sangre, conectado con muerte, cazador además, es del lado de la izquierda, es juicio, y sabemos que nos dice la Torá que Isaac era pelirrojo, rojo, con la izquierda. Estamos hablando de el nacimiento en este momento del oponente, que sabemos, si lo manejamos adecuadamente, al final es nuestro aliado. Jacob, un hombre tam, un hombre completo, un hombre purificado, un hombre de estudio, un hombre con conciencia. Esta es la conciencia, ¿sí? Y tenemos a este primer evento donde Esav llega de cazar, hambriento, y ve que Jacob está comiendo lo que se dice que es un plato de lentejas rojas, otra vez columna izquierda, y en su reactividad inmensa vende por un plato de lentejas su primogenitura, porque a él no le interesaba el compromiso, porque el primogénito tiene un cierto nivel de responsabilidad. El deseo de recibir no tiene nivel de responsabilidad. El deseo de recibir nada más quiere, no importa qué. Es el sistema reactivo en su máxima expresión. Y aquí lo vemos, y cuando leemos esta parte de la Torá, nos vacunamos contra el sistema reactivo a tal grado que puede llegar a ser muy animal que tenemos nosotros. Entonces, aquí Esav vende su primogenitura, que después él vuelve a reclamar, y tenemos toda una historia que vamos a platicar ahorita, ¿sí? Pero esta escena, ¿cuántas veces incluso, no, cuando llegamos súper hambrientos, y lo hemos platicado en otras clases, llegamos a comer como animales sin ninguna conciencia, sin agradecer nada, pasando por encima de los demás, arrebatando el plato y metiéndonos en un buffet público en filas para comer? Ese tipo de cosas, ¿sí? Es darle fuerza a nuestro Esav, ¿sí? Es el deseo de recibir por el deseo de recibir mismo. Terrible. Conciencia, pausa, verajá, ¿sí? Una verajá para poder disfrutar de la energía interna del alimento. Isaac prefiere a Esav, Rivka, a Jacob. ¿Qué me está diciendo la Torá aquí? Al nivel que tenían Rivka e Isaac, tenían preferencia por los hijos, pero además no lo escondían, tenían preferencia clara por los hijos. ¿Qué nos dice la parte energética de la Torá? ¿Sí? Al nivel de nuestros matriarcas, la Torá nos habla de que similar atrae similar. ¿Por qué? Aquí lo único que nos está diciendo la Torá es, si tú te comportas como Esav, vas a traer Esavs a tu vida, vas a traer gente como Esav. Si tú te comportas como Jacob, vas a traer a tu vida gente como Jacob. Así de fácil, ¿sí? Isaac es izquierda corregida, pero tiene una afinidad con la izquierda de Esav que quiere corregirlo, ¿sí? Él sabe que es afín a Esav porque es de la columna izquierda. Rivka es conciencia, dijimos que era un 3, ¿se acuerdan que dijimos que venía montado en un camello 3, que se casó a los 3 años de edad, entre comillas, es un 3? Es conciencia, Rivka es conciencia. De hecho, Rivka es la que le dice a Jacob, vamos a
quitarle la primogenitura a Esav, mientras él sale a cazar, yo le voy a preparar a tu padre los platillos que sé que le gustan. ¿Sí? Entonces tenemos que tener bien clara esta parte. Rivka es conciencia y se conecta con Jacob, que es también columna central. Los dos están en la columna central. Es una cuestión de afinidad. No quiere decir que ellos tenían preferencia por uno u otro hijo. Tenemos que ver la Torá más allá del drama. Tenemos que ver entre líneas. Tenemos que ver qué nos ofrece en el Sod. ¿A quién jalamos en nuestras vidas? Depende cómo nos comportamos, fácilmente. Si yo soy malora, voy a jalar malora. Si yo soy un tipo compartido, un tipo que pide por otros, un tipo que está buscando oportunidades de dar y de afectar vidas positivamente, voy a jalar ese tipo de gente a mi vida. Y vean ustedes de quién están rodeados, quiénes son sus amigos, quiénes están en su trabajo, con qué gente tienen que llevarse. ¿Sí? Y ahí es una señal muy grande de la vida que les va a decir realmente dónde está su conciencia. Muy importante esto. No somos víctimas de nuestro entorno, somos constructores de nuestro entorno. ¿Ok? Un regalo de esta porción increíble. Esav intentó engañar a su padre para que lo considerara justo. Vemos en la historia que constantemente quería refinarse ante su padre. Sin embargo, con Jacob no hizo el intento. Luchó contra él abiertamente. Con Jacob se desnudó y enseñó qué tipo de hombre era. Hay que afrontar dos tipos de maldad, dos tipos de Esavs. La maldad abierta, como la que era Esav con Jacob, y la maldad que se esconde detrás del bien aparente, lo que era Esav con Isaac. La lucha contra esta forma de maldad, la última, mucho más difícil. Esta maldad oculta que no vemos. De repente hay gente que nos quiere engañar y caemos. Hay gente que nos quiere timar y caemos. Hay gente que dice que nos quiere, pero nada más nos quiere usar. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el regalo? La lectura de esta porción nos infunde con la fuerza de poder ver aquella maldad oculta que existe detrás del bien aparente. ¡Guau! Regalazo. Regalazo. Que tengamos siempre la capacidad de ver transparentemente aquellas personas que se acercan a nosotros y poder saber sus reales intenciones. Y para eso también tenemos que usar nuestra intuición. Para eso también usamos la intuición. Que tengamos el mérito de ver claramente. Reencarnaciones, fíjense qué interesante. El Magalea Mukot, ¿sí?, que lo escribió este gran cabalista Rabbi Natan Nataspira, nos dice una lección espectacular. Jacob reencarnó como Rabbi Yehuda Anasí, un gran rabino, ahorita vamos a decir qué hizo. Y Esav como Antonino, el emperador romano, y la corrección de Esav realmente ocurrió en esa encarnación, porque Antonino sucedió a Adriano en el poder, haciendo uno de los mejores reinados, porque Adriano era un ser terrible contra el pueblo judío, ¿sí? Y Antonino hizo un gran papel. Adriano prohibía a los judíos a ejercer su religión y Adriano abrió las puertas. Esto era Esav reencarnado, entendió la lección, acabó de corregir y ni más ni menos que Rabbi Yehuda Anasí edita el Midrash en su forma final, un gran tzadik. Y esto es así como al margen para entender cómo nosotros siempre tenemos oportunidades para ir corrigiendo y si ya corregimos podemos seguir revelando luz. Hay muchos tzadikim que vuelven a bajar únicamente para revelar más luz como Jacob lo hizo. Sí, volvió a bajar a este mundo y nos da este documento del Midrash de una forma ordenada para que podamos entenderla. Este es el carácter enorme de los gigantes que leemos en la Torá. Y al final siempre acaban revelando una gran cantidad de luz, no en esa encarnación, sino en otras encarnaciones. Isaac presentó a Rivka como su hermana, la misma historia que ya vimos anteriormente en la Torá, la misma historia que se repite de Abraham y Sará, y otra vez, acuérdense, la hermana es nuestra Shekinah, así dice el Zohar, y lo que hizo Isaac es aprender de Abraham, y aquí aprendemos otra cosa. Isaac aprendió situaciones que su padre utilizó para protección y las siguió utilizando. Es una forma de protección. Hizo un llamado a la Shekinah. Y la Shekinah, amigos, es la Hayá de todos.
es sobre todo de Sará y de Rivka y de Rachel y de Lea, ¿sí? Llamó la Shejina que es protección, ¿sí? Y entonces, sabemos la historia, Abimelech se da cuenta que son esposos y se acerca y dice, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Sí? Pero es un llamado a la Shejina para protección, fuerza de protección, que otra vez lo leemos hoy y jalamos esa fuerza para nuestra vida. ¿Ok? Y aquí vamos a ver lo de los pozos, que en la Torah, pues son 7, 8, 10 renglones, no sé cuántos. Hay muchísima información de los pozos que podemos ver. Cuando en la Torah se habla de pozo de aguas vivas, porque la Torah se refiere a Maim Haim, aguas vivas, no se refiere a un agua normal, un agua física, ¿sí? Ni a encontrar un pozo físico, sino que se refiere a un lugar donde yace la luz del Creador. Es este pozo, es esta apertura donde está esta luz del Creador. Y fíjense lo que dicen los sabios. Por eso la Torah utiliza específicamente el término pozo de aguas vivas, ¿sí? El Rambam, este gran sabio, explica que había 3 pozos, como nos dice la Torah, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los dos primeros leemos literalmente, hubo problema, ¿sí? Los 2 primeros pozos, equivalente a los 2 primeros templos. Es decir, los primeros 2 lugares donde yacía la luz del Creador, que los descendientes de Abraham y Isaac construyeron, fueron destruidos, los 2 primeros templos. Está haciendo alusión a los 2 primeros templos. Y el tercer pozo, donde ya hubo cordialidad con los filisteos, ¿qué quiere decir? Que el tercer pozo es el que va a prevalecer. Eso es lo que representa el tercer pozo, que finalmente ya no causó ninguna pelea. El tiempo y el espacio en el que la totalidad de la luz será revelada y nunca será eliminado. Es el pozo tercero, el pozo de Jacob. A eso se refieren los pozos. Perdona, estaba aquí meditando. Es que los 2 primeros pozos dice que hubo discusiones, no había paz. No había paz. ¿Y qué pasó en los 2 primeros templos? Hubo discusión. Hubo guerra. Y en el tercero, la Torah clara, y hubo paz. ¿Y hubo paz? Va a haber paz. El tercer templo va a ser un templo creado a partir de la paz y va a ser para que perdure la paz por siempre, primero Dios. Sí, Bezrat Hashem, así va a ser. Así va a ser. Sí, ahora, otro tipo de comentaristas nos dan algo también muy profundo y padrísimo. Dice, excavar. Cuando se dice que Isaac comenzó a excavar, significa que lo primero que hacía a diario era preguntar en cuáles aspectos de su vida y trabajo espiritual necesitaba la luz con urgencia. Y otra vez, como cabalistas tenemos la obligación diaria de excavar adentro de nosotros dónde estoy fallando, qué puedo hacer para ser una mejor persona, qué acciones me faltan por realizar, dónde mis midot no están bien, dónde mis emociones me dominan, dónde soy reactivo. Eso es excavar. Podemos decir con sinceridad que tenemos algo en lo que sentimos que necesitamos la ayuda urgente de la luz del Creador. Entonces pedimos, otra vez la tefilá, entonces pedimos. Y si sabemos de un tercero que a lo mejor no se da cuenta él, pero requiere luz del Creador, también pedimos por un tercero, como Isaac pidió por Rivka. ¿Sí? Pero tenemos para poder saber pedir, entender, por ejemplo, una persona que es muy enojona y sabe y se da cuenta porque analiza su día y dice, caray, me enojé 3 veces en el día por cosas que no valen la pena. Le pide a Hashem, porque sabemos que sin la ayuda de Hashem es muy difícil la corrección. Hashem, mándame, por favor, las fuerzas, mándame la luz para poder corregir mi enojo. ¿Sí? Súper herramienta. Conciencia divina. Cavar un pozo revela una fuente de agua ya existente, oculta debajo de capas de tierra. Así es el pozo, ¿no? El mensaje para nosotros es, busca tu fuente interior de agua. ¿Sí? De luz. Excava toda la suciedad que estorba tu vida y revela dentro de ti un manantial de conciencia divina. Lo que acabamos de decir, dicho de otra forma. Esta porción de la Torah nos ayuda al revelar esa conciencia divina que permanece oculta tras las capas del ego. Todo ese polvo que tenían que sacar para destapar el pozo son las capas de clipá del ego acumulado. ¿Sí? Fíjense otra. Perseverancia. Al principio los filisteos se apoderaron de los pozos que Isaac acabó, pero al final lo buscaron activamente para hacer las paces con él. Al principio hay dificultad, al final se revela la paz y la luz. De manera similar, nuestros esfuerzos espirituales a veces pueden tener un aspecto contrario.
fortaleciendo las fuerzas que se oponen a la Kedusha, a la santidad. Y ciertamente así pasa. Cuando empezamos en un camino espiritual, al principio es complejo. Yo te voy a explicar por qué. Sin embargo, aprendemos de Isaac, no desanimarnos ante tales reveses inesperados, es parte del proceso. Y es parte del proceso, ¿sí? Y ahorita veremos un ejemplo, más bien debemos continuar con nuestros esfuerzos, que seguramente al final la perseverancia, ¿sí?, tendrá éxito con el tiempo. Y como ya hemos dicho, este es un ejemplo del curso básico, porque va muy bien ahorita. Si una persona está limpiando, bueno, si una persona agarra y toda la porquería de su casa la mete en un closet y va acumulando porquería, porquería y porquería. Llega un momento que dice, voy a limpiar el closet, ¿sí? ¿Qué pasa cuando decide limpiar el closet? Abre la puerta y ¿qué se cae? Toda la porquería que ha metido y se levanta una polvareda tremenda y se ensucia y tiene que limpiar todo con un esfuerzo enorme. Exactamente es igual el camino espiritual. Se los digo por si están empezando y empiezan a ver reveses en su vida, es una buena señal. Quiere decir, están abriendo el closet, están empezando a limpiar. Cuando empezamos a limpiar, de repente se levanta el polvo de situaciones que estaban ahí en su zona de confort. Se levanta el polvo y tenemos esta situación que parece negativa, pero que en realidad es parte del proceso de limpieza, que es al final positivo. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, cuando empezamos en un camino, y siempre cuando estamos en un camino espiritual, va a haber dificultades. Sí, va a haber polvo, va a haber estos pozos que tenemos que destapar para llegar a la luz, porque constantemente estamos creciendo. Es parte del proceso, amigos, es parte de lo que tenemos que vivir. Perseverancia, resiliencia, que está tan de moda la palabra. ¿Sí? Jacob engaña a Isaac para que le dé la bendición. Esta sí, drama de comedia de Canal 2 para los que viven en México. Drama de comedia de Canal 2. Aquí tenemos un drama enorme en esta telecomedia, ¿verdad? Que pareciera. De los sucesos menos entendidos de la Torah. ¿Qué? Vamos a hablar de Jacob, que es Tiferet. Emet, ¿sí? Porque es la sefirá de Emet que sostiene todo el árbol de la vida. Y deciden hacerle una jugarreta a Isaac. Isaac, pues por más viejito que estuviera, estamos hablando de un gigante de la Torah. Nos dicen nuestros sabios, nos dice el Sod, aquí estamos hablando de la luz oculta de Tiferet, Ora Ganús, esa luz oculta en las situaciones complejas que tenemos que extraer. No nos vayamos con la finta, vamos al Sod. ¿Sí? Vamos al Sod. Esab nunca quiso la responsabilidad, como ya lo explicamos. Isaac nunca quiso la primogenitura. Si la quiso es porque vio que Jacob la quería, pero no sabía ni qué iba a hacer con ella. ¿Sí? Lo luminoso era que él se quedara. Ok. Primero, y esto a lo mejor es más simplista de lo que voy a decir después, en nuestra lucha contra el ego se valen trucos. Si una persona, por ejemplo, no puede dejar una adicción, no puede dejar de fumar, se valen trucos. Que se agarre una zanahoria y que le esté todo el día usando como cigarro. O que se agarre un cigarro electrónico y que lo use en vez del cigarro. O una persona que se enoja constantemente, el truco mental de no hacer caso cuando lo están provocando. Siempre hay formas de autoengañarnos para corregir una amidad. Esa es una. Pero yo creo que hay mucho más que vamos a ver, ¿sí? Jacob se ayuda de su energía femenina, ¿sí? Para entrar a Isaac. Entonces, aquí hay una combinación entre Jacob y Rivka que se unen, como ya dijimos, los dos son tres, los dos son Tiferet, los dos son columna central, que se unen para lograr este engaño. Los dos entendiendo que tienen una situación que corregir. ¿Cuál es esa situación? Vamos a verla. El engaño. Rav Ashlag, este gran rabino del siglo XX, nos dice que las bendiciones que Jacob iba a recibir eran toda la luz que la humanidad necesitaría para acabar con el dolor, el sufrimiento y la muerte para siempre. Y el Zohar nos dice que Jacob solo podía recibir estas bendiciones a través del engaño. Caray. Pero ¿por qué las tenía que obtener de ese modo? Vamos a entenderlo. El Zohar nos dice, Jacob tuvo que conducirse con astucia y engaño porque él tenía que corregir el pecado de Adán. ¿Sí? Este proceso en realidad consistía en recuperar la luz de la inmortalidad,
la luz que fue llamada Gemara Tikkun, de la posesión de la serpiente, el lado negativo. Él tenía que arrebatar del lado negativo esta luz. Y tenía que ser, como dice el Zohar, a partir del engaño. ¿Por qué tenía que ser a partir del engaño? Fíjense qué interesante. Nos dice el Zohar también que el lado negativo es llamado el reino de las mentiras. ¿Sí? Es el reino de las mentiras. Por lo tanto, Jacob estaba corrigiendo el pecado de Adán. Tal y como la serpiente, a través del engaño y mentiras, hizo que Adán y Eva la corrige Rivka. ¿Sí? Adán, en un aspecto, lo corrige Jacob. Así como Adán y Eva cayeron en la oscuridad y perdieron su inmortalidad, ¿sí? A partir de las mentiras de la Nahash, Jacob con mentiras y engaño recuperó de la Nahash lo que le correspondía, esa luz. ¿Sí? Aquí en este caso, la energía de la Nahash es Esab. ¿Verdad? Cambian las cosas. Ahora, ¿qué nos dice el gran Mecubal, sabio, el rabino Isaac Luria Larizal? Cuando Adán y Javá cayeron para hacer la corrección, fueron reencarnados en los patriarcas y las matriarcas. Y en toda la humanidad, pero mayormente, Abraham corrige cuando es aventado al horno en Ur y a través de sus 10 pruebas. ¿Sí? Isaac, en el evento de la Daquedá, y en esta prueba también, donde tiene que darle la bendición finalmente a su hijo, a Jacob. Por la responsabilidad de Javá en la caída de Adán, Rivka es involucrada en el engaño junto a Jacob, porque como Javá fue parte fundamental en el engaño que hizo la serpiente a ambos, ella tenía que estar en sociedad con Jacob para poder recuperar esta luz oculta. Esab es la reencarnación de Caín, y Caín tenía una reencarnación, también sabemos, del otro lado. Todo tiene una explicación. Y fíjense al final, si ven la Torah, lo que dice. Rivka dijo, sobre mí sea esa maldición, entendiendo que la caída que sufrió Jacob como Adán fue en gran parte su responsabilidad. Ahora sí, ¿verdad? ¿Y por qué es importante? No sabemos nada de nadie. Vemos una fracción de su película de todo el mundo. Imagínense todo esto que acabamos de leer. Jamás lo puede uno imaginar, ¿verdad? Entonces, cuando yo en mi mundo, en mi vida, en mi actualidad, juzgo a otra persona porque hizo tal o cual cosa, ¿yo qué sé de sus vidas pasadas? ¿Yo qué sé que vino a corregir? ¿Yo qué sé con respecto a quien le hizo daño si es una situación que tenía que ser de esa manera? No juzgamos porque no sabemos, y aunque supiéramos, no juzgamos. No sabemos nada, porque muchas veces la gente se acerca a mí y me dice, oye, ¿cómo puede ser esta pareja que era una maravilla, eran dos señores dulcísimos, fíjate lo que les pasó, salieron, les hicieron, los asaltaron, ¿cómo? ¿Dónde está Dios? No sabemos nada, no podemos juzgar, lo único que podemos hacer es tener empatía, tratar de ayudar en las situaciones que se nos presentan y podemos ser una diferencia positiva, pero cero juicio en cualquier momento, queridos amigos, cero juicio porque no sabemos nada, y esta historia, este melodrama enorme, ¿sí? Se resuelve cuando nos vamos a la escena, a la primera parte de la serie, que fue cuando Adán y Eva. Esta es la segunda parte de la serie, no estamos viendo la película completa, y hay mucho más, ¿verdad? Que no entendemos, que no sabemos. Entonces todo tiene una explicación, todo es perfecto, todo es justo, todo tiene un orden. ¿Okay? Cuando Esab vuelve y el engaño es revelado, todo lo que Isaac pudo hacer por su hijo es predecir que vivirá por su espada y que cuando Jacob descienda, Esab subirá. Así dice la Torah, básicamente. Cuando Jacob descienda, Esab subirá. Otra vez. Jacob conciencia, Esab ego. Cuando nuestra conciencia baja, el ego se nos trepa. No más, hasta ahí lo voy a dejar. Cuando nuestra conciencia baja, el ego se nos trepa. Vivirá por su espada, es el juicio, es el ego. ¿Sí? El ego va a vivir siempre del lado del juicio, vivirá por su espada. Es el mensaje de trabajo constante. No hay otra. Aquí vemos una lucha. Esto es una lucha figurada entre Esab e Isaac. No, es la lucha entre la conciencia y el ego, que es una lucha constante.
No podemos descansar. Como Jacob en su vida no descansó nunca. Si ven la historia de Jacob, nunca descansa. ¿Por qué? Porque no hay descanso, porque si no, Esab lo derrota. Porque si no, si descansamos en nuestra vida, el ego nos acaba dominando. Acuérdense, no hay forma. Jacob no tiene descanso en su vida porque además es Tiferet, la restricción constante que tiene que estar alineando a Gesed y Geburah. Si desaparece Tiferet, se desploma todo. Entonces, Tiferet es el gran controlador del árbol de la vida, es el que mantiene las fuerzas alineadas, es el que mantiene la distancia perfecta y la tensión perfecta entre Gesed y Geburah. No hay descanso. Para nosotros no lo hay. En Malhut tenemos que estar constantemente en atención, despiertos, viendo qué podemos corregir, qué podemos hacer para ser unos mejores seres humanos todo el tiempo, constantemente. No hay tregua. Cuando Jacob desciende, Esab subirá. Otra vez esta frase, Jacob y Esab representan las dos almas, sus impulsos opuestos que existen dentro de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros posee un Jacob interno, nuestra conciencia, es decir, nuestra alma divina con sus impulsos divinos, y también un Esab interior, es decir, nuestra alma animal, que en realidad es la inteligencia del cuerpo con sus impulsos egoístas. Cuando nuestra alma divina se afirma, debilita las tendencias materialistas del cuerpo. ¿Sí? La oscuridad simplemente deja de existir en presencia de la luz. Eso ya lo sabemos. De manera similar, tan pronto como dejamos de brillar, el egoísmo toma mucho más fuerza. Ok. Tenemos esta parte en la Torah que leemos, que dice, Vaizra Yitzhak ba'aretz, Hahi ba'imtza ba'shana, Hahi me'asharim ba'barhu Adonai. Ba'barhu Adonai. Y sembró Yitzhak en esas tierras y obtuvo ese año 100 veces más de lo previsto, pues lo bendijo Dios. Esta verajá, este pasuk, esta parte la decimos la primera noche de Rosh Hashanah, antes del primer Kiddush, 7 veces para traer parnasá a nuestras vidas. Esta semana tenemos la oportunidad de leerla y hacer conciencia, que es otro regalo de esta semana, ¿sí? El mazal, que viene de nozel, de goteo, que siempre esté goteando esta abundancia en nuestras vidas, que se multiplique por 100 todo lo que hagamos, todo aquello que sembramos. Aquí nos dice Dios, se multiplicará por 100. Cada sedacá que damos se multiplicará por 100. Cada acto bueno que hacemos se multiplicará por 100. Nos regresará siempre multiplicado. La abundancia. Claramente los patriarcas, todos eran ricos. Eran hombres de negocios astutos. No obstante, también está claro que se dedicaron a actividades materiales únicamente con el objetivo de cumplir la voluntad de Hashem. Y ese es el secreto de la parnasá para nosotros. En este caso, el verdadero objetivo de Isaac era sembrar grano para poder dar caridad a los pobres. Como nuestros patriarcas, cuando nuestra participación en la búsqueda de un sustento y riqueza está motivada por algo luminoso, somos bendecidos con un extraabrumador. Quiere decir, si yo voy a producir cualquier producto, no tengo que estar pensando, este producto lo voy a vender y voy a ganar tanto dinero, sino tengo que pensar, la cabana es, voy a crear este producto que va a ser de un valor agregado para la gente que lo compre. Este producto que estoy produciendo, por el precio que van a pagar, van a tener una plusvalía. Este producto que estoy generando para el mercado va a ser un producto que va a ser de utilidad para las personas que me lo compren. Y por eso lo produzco. El efecto secundario es voy a hacer dinero. Y ese dinero tiene que ser usado luminosamente, el diezmo. El ego, nuestro aliado. Se está viendo un mouse en la pantalla, ¿eh? ¿Qué pasa? Ok. Al final, Esab todavía quiere matar a Jacob. No se calma, solo se intensifica su odio. ¿Sí? Tenía que ser así. El ego debe crecer constantemente dentro de nosotros, porque cada vez que nos superamos, tiene que haber esta fuerza que nos obliga a superarnos más todavía. En el siguiente grado nos elevamos a un nivel aún mayor de egoísmo y descubriremos que debemos lidiar con guerras adicionales para seguir creciendo. Esa es la vida. ¿Sí? Siempre va a haber los obstáculos que requerimos para poder impulsarlos más alto. Así como Esab siempre estuvo atrás de Yitzhak. En otras palabras, no hay tregua. Siempre debemos estar atentos a esta guerra. Estas dos fuerzas, derecha e izquierda, Esab y Jacob, en este caso, en el marco de la izquierda,
para Esav y en el marco de la derecha para Jacob, que sabemos que Jacob es columna central, se encuentran en grados más altos cada vez. Hasta el final de la corrección, hasta que todos estemos usando el gran ego singular que creó Hashem y lo convertiremos en la fuerza que traerá a Mashiach. Este ego al final va a ser nuestro gran aliado, porque utilizado de una forma luminosa es la herramienta que nos servirá para traer finalmente la luz de Mashiach, primeramente en nuestros días. Amigos, la energía de esta semana, tenemos muchos regalos. Restricción, conexión con Jacob, con Tiferet, la fuerza de poder estar en restricción. Vida, ¿sí? Toldot, Gematria 18, vida. Vida, que decir, esta luz que elimina el caos, las enfermedades, los problemas. Aquí está, en la Torah. No hay otro lugar para buscar, señores. El control del ego, el control de nuestro Esav, la fuerza para controlar nuestro ego. Perseverancia, a pesar de que al principio las cosas no salen, perseverancia en el trabajo espiritual. Poder de ver la maldad oculta, poder ver eso que no vemos a simple vista. Sanación, tenemos aquí una oportunidad de Refuah Shelema, protección, nos da protección esta perashá. Energía del tercer templo, que primeramente todos lo veamos junto con la fuerza de Mashiach. Es también una energía que se revela en esta perashá. Como ya vimos ahorita, cuando leemos este pasuk de Jacob y de Isaac, ¿verdad? Que sembró y recibió 100 veces más, la fuerza de la abundancia y poder conectar con nuestro Mazal Tov, con un Mazal bueno, con esta influencia de los mundos astrales maravillosa para nuestra vida y poder encontrar ese lugar que necesita luz para poder corregir. ¡Wow! Tenemos muchos regalos esta semana, amigos. Aprovechemos, leamos la Perashá, leamos la Torah, conectemos con los secretos, seamos congruentes con el conocimiento. Y quiero anunciarles que el 5 y 6 de febrero tenemos el 10º aniversario en Resiliencia, el seminario Conocer con S, porque es de ser. Y bueno, vamos a tener ahora oportunidad de asistir por vía Zoom o por vía presencial, ¿sí? Esto va a ser en Cuernavaca, Morelos, en un hotel precioso, para los que estén en la Ciudad de México o en la zona metropolitana y les interese, pues está a un paso, está a una hora básicamente de la Ciudad de México. Para el que no esté en la Ciudad de México y viva en el extranjero, pues puede conectarse con nosotros vía Zoom. Aquí están los precios. Más o menos en dólares son, para los que van a estar en Zoom, son como $60 aproximadamente el costo de esta experiencia de 2 días completos, donde tendremos, como siempre, ponentes de primera línea en el tema espiritual, en el tema de resiliencia. Los esperamos. Para informes, por favor, seminarioconocer@gmail.com con la doctora Mili Cohen o directamente a su WhatsApp. Y aquí tenemos el WhatsApp 52 55 5109 2104. Nuestro querido Joel los va a estar apoyando con toda la parte técnica, con toda la producción, para tener la mejor calidad. Los esperamos su email o su WhatsApp para poder registrarlos y para poder apartar su lugar. Ciertamente en la parte presencial tenemos cupo limitado, no así en la parte virtual. Señores, pues gracias por sus donativos. Aquí están las 2 formas de donar: bit.ly para aquel que no tiene PayPal, Kabbalah.1 para el que sí tiene PayPal, y para los que residen en México, la cuenta clave con B grande, así se escribe, es este numerote, sáquenle foto, o la cuenta BBVA, antes Bancomer. Gracias, porque sin sus recursos, queridos amigos, no tendríamos oportunidad de estar en sus hogares. Les mando un gran shalom. Bezrat Hashem, primero Dios, nos veremos en las próximas entregas.